está triste, su semblante está triste, ¿verdad? Es como cuando usted no duerme 3 días, 3 noches no duerme. El sueño lo tiene agobiado, ¿verdad? Y así pasa con la persona cuando no tiene la presencia del Señor. Está agobiado, está triste, está desesperado, está afligido porque no ha podido dormir. Y lo mismo nos puede suceder. Entonces, la palabra del Señor dice, en Jehová se gloriará mi alma, nuestra alma se gozará en el Señor. Y dice, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice que cuando alguien ve su rostro suyo, ve su ánimo suyo, que usted siempre está feliz, está gozoso, los demás también se gozan de verlo a usted, porque usted tiene ánimo, tiene esas vibras de veras que Dios está en su corazón. Pero cuando usted está triste o está afligido, entonces no está reflejando un buen semblante. Por eso dice, en Jehová se gloriará mi alma, dice. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Se gozan aquellos con nosotros cuando de veras ahí está la presencia del Señor. Cuando usted llega feliz en su hogar, contento, ¿verdad? Todos lo reciben a uno y dicen, ay, bienvenido, pase adelante, ¿verdad? Porque usted lleva ese gozo, esa alegría, usted transmite esa felicidad a los demás. Pero cuando alguien no tiene paz, no tiene gozo, solo transmite odio, solo transmite esa persona que no es feliz, que de verdad está triste, está desesperado, está decepcionado. Tal vez lo saludan cuando lo entra en su casa, pero él no responde nada o puede que responde muy tosco, ¿verdad? Hay una diferencia entre aquel que es feliz y aquel que no lo es, ¿va? Pero dice la palabra del Señor, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, dice, y se alegrará. ¿Se da cuenta? Lo oirán los mansos y se alegrarán. El 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo. Cuando usted dice que tiene paz, tiene gozo en su corazón, usted saluda a los hermanos o a su familia, ¿verdad? Con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho gozo. ¿Por qué? Porque dice el 3, engrandeced a Jehová conmigo. Cuando usted está feliz, cuando usted entra en su hogar o en la congregación, usted saluda a los hermanos, ¿verdad? Y también los hermanos, ¿va? Todos vamos a estar en una reunión para adorar a Dios. Por eso dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nosotros tenemos que adorar a Dios cada vez que entramos. Doblamos nuestras rodillas, le damos gracias a Dios porque Él guardó nuestra salida y nuestra entrada. Por eso dice, engrandeced a Jehová conmigo, dice, exaltemos aún a su nombre. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Se da cuenta que hay una diferencia cuando usted busca de Dios, cuando usted busca la presencia del Señor. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Antes de venir a los pies de Cristo, tal vez nosotros estábamos agobiados, tristes, desesperados, decepcionados de la vida, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, todo eso cambió, todo se quedó atrás. ¿Por qué? Porque la única alegría que nosotros tenemos en nuestro corazón es que Dios un día nos quitó esa venda de los ojos, estar ciegos, ¿verdad? Pero Dios cuando abrió nuestros ojos espirituales, Dios hizo un milagro en nuestra vida. Por eso dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando usted viene buscando la presencia del Señor, el Señor es el único que nos ayuda, el que nos alienta cada día, el que guarda nuestra salida y nuestra entrada, ¿verdad? Él es el único que nos puede proteger. Por eso dice, buscad a Jehová y busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, andábamos con temor y miedo, porque el enemigo nos hundía
miedo nuestro corazón. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos libró de todo mis temores, dice. Si usted quizás tenía hasta miedo para dormir, hasta tenía miedo para salir en la oscuridad, o hasta tenía miedo para abrir sus ojos, ¿verdad? Pero cuando usted vino a los pies de Cristo, Dios hizo algo para usted. Por eso dice, busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Teníamos muchos temores, pero Él nos libró. Mas, sin embargo, Él nos limpió de todo pecado, de toda maldad, de lo que el enemigo muchas veces nos estaba agobiando. Entonces dice, me libró de todos mis temores, y los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, miramos la luz de Dios, porque Él es como la luz que resplandece en medio de la oscuridad. Por eso dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque para Él no hay tinieblas, porque Él aún en las tinieblas, Él resplandece, Él mira, Él nos ve. Usted no puede hacer nada escondido en la oscuridad, porque ahí Dios lo está viendo. Nosotros tal vez no podemos ver en una oscuridad quién pasa o quién viene, no podemos ver, pero Dios sí nos ve. Y por eso dice la palabra del Señor, los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Se da cuenta? Andábamos nosotros en la oscuridad, andábamos en las tinieblas, pero más sin embargo, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, Él nos alumbró con su luz admirable. Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. ¿Se da cuenta? Cuando usted echó un paso a los pies de Dios, Dios lo alumbró con su luz admirable. Dios hizo un milagro en su vida. Dios resplandeció delante de usted. Por eso dice que la luz no se puede esconder, porque la palabra del Señor es como la luz que resplandece alrededor de nosotros, ¿verdad? Usted no puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No puede, porque es una luz fuerte. ¿Se da cuenta? Aún mucho más, esa luz fuerte que el sol, aún es más la luz divina de nuestro Dios. Recordemos que cuando Jesús fue al monte, fueron 2 discípulos con él, pero dice que allí fue él transformado, dice que su rostro fue como la luz, imagínense, como la luz del sol, dice la Biblia, y sus vestiduras fueron blancas, dice. Imagínense que él resplandeció en un momento, cuando hablaba con Elías, cuando hablaba con Moisés. Imagínense que cómo el Señor resplandeció, su rostro como el sol, dice, sus vestiduras como la luz blanca, dice la Biblia. Imagínense, dice la palabra del Señor, que los que miraron a Él fueron alumbrados, dice, y su rostro no fueron avergonzados. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vimos la luz por primera vez de Cristo, Él nos alumbró. Él limpió nuestros ojos espirituales, porque ciego estábamos nosotros, pero Él vino a abrir nuestros ojos espirituales. Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, dice, y su rostro no fue avergonzado. Nosotros no fuimos avergonzados, porque antes cuando uno venía a los pies de Cristo, los demás decían, es que ahora ya se volvió protestante, dice, ya es evangélico. Hasta lo discriminaban a uno de una manera fea. Cuando alguien escuchaba que usted ya era evangélico, ya era cristiano, ya era hijo de Dios, el mundo, la humanidad lo discriminaba a uno, ¿verdad? Con burlas. Pero Dios dice que Él no dejó avergonzados su pueblo. Él no nos dejó en vergüenza, sino que su palabra dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Dios nos alumbró con su luz admirable, y Él nos alumbró con esa luz
preciosa, maravillosa. Y es por eso nosotros alcanzamos la misericordia de Dios y en su luz, ¿verdad? Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados.